Quiero darle la bienvenida nuevamente a un discipulado más. Hoy día ya vamos a la clase número 6, sumamente contentos por todo lo que Dios nos ha ido enseñando a lo largo ya de estas 6 clases. Bueno, hoy día la número 6, y cómo no agradecerle al Señor tanto que Él nos ha ido ministrando, entendiendo principios tremendos, poderosos, para muchas de ustedes quizás cosas que nunca habían o se habían detenido a mirar, a escudriñar y a entender con profundidad. Así que ha sido una ganancia tremenda y poderosa. Comenzamos en el nombre del Señor. La verdad que una bendición tan hermosa poder compartir este material. Y es algo que Dios me decía fuertemente el día de hoy. Reitéralo casi como un eslogan de este discipulado. Y yo no sé si ahí donde ustedes estén puedan decir conmigo: soy lo que como, soy lo que como. ¿Y qué es lo que estamos comiendo en este tiempo? Comemos a Cristo. Así que si decimos soy lo que como, podemos decir también que tenemos a Cristo, que el resultado de lo que estamos comiendo va a ser Cristo. Cosas perfectas no van a ser, por ahí generalmente va a querer entrar la carne, pero lo importante es que retomamos y lo asumimos y lo reconocemos. Señor, queremos seguir caminando en esto de poder reconocer que te necesitamos a ti. Pero antes de ir a la clase número 2, siempre es bueno poder hacer un recuento de lo que estuvimos hablando la clase anterior. Estuvimos hablando principalmente del perro, poder entender de alguna manera el significado, en qué parte de la Biblia aparece por primera vez la palabra perro, a qué se refiere el perro y cómo también muchas de las antiguas civilizaciones tenían al dios perro, ese dios que de alguna manera representaba el dios del inframundo. Vimos también cómo incluso se ocupa en algunos países o lugares o jerga de alguna manera deportiva, incluso este término cancerbero que tiene que ver también con decir que si es el portero, el arquero de un equipo de fútbol, y de alguna manera cómo eso, incluso en esas áreas, está metido este concepto del perro. E incluso estuvimos viendo la palabra escuincle, que tiene que ver también con perro. Hablamos un poquito ahí de historia, pero siempre es bueno poder entenderlo a la luz de la palabra. ¿Cómo? Muchas veces nosotros hablamos en ignorancia, como a veces nosotros también no entendemos el por qué también el perro, o en este caso Mateo 15, que hemos estado hablando acerca de esta mujer cananea, cómo ella, ¿verdad?, se autodenominó perrillo, lo cual demostraba y nos hacía ver la pobreza mental que ella tenía, aunque Jesús también así se lo dijo. Pero todo tenía que ver con una mentalidad de esclavo, con una mentalidad de pobre, que muchas veces todos nosotros batallamos en eso, en cómo nos denominamos, en cómo nos autovemos, ¿verdad?, nos analizamos. Y creo que tenemos que tener siempre un concepto claro, por supuesto, de qué es lo que somos en el reino de Dios. Y hoy día vamos a ir a la clase número 6, una clase que va a estar tremendamente poderosa y de bendición, pero principalmente porque vamos a entender nuevos conceptos, vamos a entender nuevos principios, vamos a poder escudriñar un poquito más también acerca de qué es lo que eran los fariseos y los seduceos. Fariseos, generalmente ocupamos más o oímos más bien esa palabra, fariseos. Pero estos eran dos religiones o sectas que se movían en el tiempo en que Jesús vino a la tierra y después de eso también. Así que vamos a aprender cosas pero sumamente importantes, pero vamos a comenzar reiterando de alguna manera dos principios, ¿ok? Estos principios que hemos estado viendo ya en estas 5 clases. Y el primer principio tiene que ver con
Comer es la manera de participar de Cristo. Nos convertimos de perrillos gentiles en hijos de Dios. Eso es lo que sucede con nosotros, lo pudimos ver en esta mujer cananea que vino a pedir el milagro y ya hemos hablado casi todas las clases sobre esto. Número 2, al comer nos alimentamos del suministro de Cristo, que es una provisión ilimitada. Siempre que oigo esta palabra ilimitada o la leo, viene a mi mente rápidamente lo que es un río que nunca cesa, así como aguas de deshielos. Hay ríos que, por supuesto, vienen de los deshielos, de las montañas y todo, y pareciera que tienen un tremendo flujo de agua. Entonces parece que esto nunca se va a acabar. Bueno, así tal cual. Muchas veces nosotros tenemos esta tremenda bendición de poder tener este alimento que nunca va a cesar. Realmente los que nos movemos en esta realidad de detenernos, de cesar, somos nosotros, los seres humanos, que en realidad, ¿por qué no sigue fluyendo lo que Cristo nos quiere dar como alimento? Es porque nosotros nos terminamos alejando de este fluir. Pero vamos a ir a un principio que vamos a hablar muchísimo hoy día. Y les he dicho, todas estas clases creo que no se les va a olvidar más, así como lo del perro, no se les va a olvidar más de lo que vamos a hablar el día de hoy, y es sobre la levadura. Creo que todos los que hemos cocinado alguna vez con esto llamado levadura, podemos tenerlo súper claro. ¿Qué es lo que produce la levadura? ¿Qué es la levadura? En sí, la levadura es un hongo, que en el fondo es una enzima que fermenta, que se sirve para el pan, lo utilizan para fermentar la uva también, para producir vino, cereales, diferentes cosas que se utilizan. Y nosotros comemos muchas cosas que tienen levadura, pero ¿cuál es el principio bíblico que está escondido detrás de esto, de la levadura, lo que el Señor nos quiere hablar? Y todo tiene que ver porque vamos hilando. Recuerden que hablamos sobre Mateo 15. Estuvimos varias clases de esta hablando de Mateo 15, que todo Mateo 15 tiene que ver con comer a Cristo. Recuerden que Mateo no es un libro de historia, es un libro de doctrina. ¿Qué quiere decir doctrina? Enseñanza. Mateo como escritor, ¿ok? Encerró varias enseñanzas para respaldar un principio. Entonces, Mateo 15 y comienzos de Mateo 16 nos está explicando de alguna manera lo que significa, lo importante, lo fundamental, lo vital que es comer a Cristo, ¿ok? Recuerde que la gente que llevó la Biblia a papel fueron los que separaron en capítulos la Biblia. Mateo no escribió en capítulo número 1, número 2, número 3, no. Eso se dio después. Pero es bien importante cómo él va hilando toda esta enseñanza de comer a Cristo y continúa los primeros versículos del capítulo 16. Y es lo que vamos a leer ahora, a ver si me acompañan aquí. En Mateo 16 del versículo 1 al 12, los fariseos y los seduceos fueron a ver a Jesús y para tenderle una trampa le pidieron que hiciera alguna señal milagrosa que probara que él venía de parte de Dios. Recuerda de quiénes vamos a hablar mucho hoy día, de los fariseos y de los seduceos, ¿ok? Versículo 2, pero Jesús les contestó, por la tarde, dicen ustedes, va a ser un buen tiempo porque el cielo está rojo. Y por la mañana dicen, hoy va a ser mal tiempo porque el cielo está rojo y nublado. Pues si ustedes saben interpretar tan bien el aspecto del cielo, ¿cómo es que no saben interpretar las señales de estos tiempos? Esta gente malvada e infiel pide una señal milagrosa, pero no
va a dársele más señal que la de Jonás. Y los dejó y se fue. Bueno, hasta ahí vamos. Vamos en los primeros versículos del capítulo 16. Recuerde esto, vamos trayendo todo lo que viene de Mateo 15 y comenzamos Mateo 16 en esta conversación de los fariseos y los seduceos con Jesús. Recuerde que Mateo 15 también comienza como los fariseos vinieron a decirle a Jesús, hey, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Y hablamos todo eso que tiene que ver con lo externo, no con el interior. Y lo desglosamos muy bien, me parece que todo eso fue en la clase número, si no me equivoco, la clase número 4. Seguimos ahora, continuamos con este relato de Mateo 16. La levadura de los fariseos. Cuando los discípulos pasaron al otro lado del lago, se olvidaron de llevar pan. Entonces Jesús les dijo, miren, cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Los discípulos comentaban unos con otros, ¿no trajimos pan? Imagínense la conversación de los discípulos. Jesús se dio cuenta y les dijo, ¿por qué dicen que no tienen pan? ¡Qué poca fe tienen ustedes! Todavía no entienden ni se dan cuenta de los 5 panes que repartí entre 5,000 hombres y cuántas canastas recogieron. O sea, ¿qué les estaba aquí diciendo el Señor? O sea, ¿de qué estamos hablando? Yo estoy hablando en un idioma, ustedes están hablando en otro idioma. Ni se acuerdan tampoco de los 7 panes que repartí entre 4,000 y cuántas canastas recogieron. ¿Cómo no se dan cuenta ustedes de que yo no estaba hablando del pan? Cuídense de la levadura de los fariseos y de los seduceos. Entonces comprendieron que Jesús no les había dicho que se cuidaran de la levadura del pan, sino de las enseñanzas de los fariseos y de los seduceos. Bueno, tremendo que es aquí como vemos quiénes están en el espíritu, quiénes están en la carne. ¿Quiénes están en la carne? Los fariseos y los seduceos. ¿Y quiénes también estaban? Porque podemos decir, bueno, sí, eso eran los religiosos de ese tiempo, pero aquí hasta los discípulos ni siquiera entendían y también actuaban en la carne. Imagínense que dice que ellos decían, hey, ¿qué onda? Yo me imagino en un lenguaje aquí actual, ¿verdad? ¿Qué onda? ¿No trajiste pan? Hey, ¿a ti se te olvidó? Juan, no, Pedro, tú debiste haberte encargado de traer pan. Y no entendían lo que Jesús les estaba hablando acerca de esto. Vamos a hablar mucho sobre el concepto religioso. Y yo sé que nos podemos admirar y a lo mejor el ejemplo más grotesco puede ser alguien católico. A lo mejor porque es lo más cercano que tenemos a un concepto religioso, incluso por la propia cultura que tenemos, Latinoamérica, tantos años siendo más que nada evangelizada casi por los españoles, todo el tema del catolicismo y todo eso, hasta que vinieron los ingleses y trajeron más el protestantismo a toda América. Y pudo llegar un poco más el evangelio, dijéramos, genuino. Pero qué tremendo es, hermano, y por favor no te admires, porque muchos de nosotros somos religiosos o hemos caído en prácticas religiosas. Una de esas prácticas es, por ejemplo, cuando criticas a otra persona, cuando te mueves en tu opinión para evaluar y criticar la vida de otra persona. Y eso es una conducta completamente religiosa, donde a lo mejor podemos decir, no, pero yo no le hago mal a nadie, pero muchas veces con tu comentario puedes hacer un tremendo daño. Y yo sé que a lo mejor esto es un poquito como mi esposo muchas veces dice en sus prédicas, diga menos, diga ouch, pero es la verdad, es lo que nos sucede en esta realidad que vivimos. Vamos a continuar aquí porque quiero que ustedes
puedan también entender cómo vamos en este orden hablando y entendiendo. Mateo 15, recuerden, termina con la narración del comer corporativo o colectivo. ¿A qué se refiere esto? A que el Señor, el relato de Mateo 15 termina con la alimentación de 4,000 personas. O sea, esto trate de imaginárselo como las iglesias. Cuando vamos el día domingo, cuando nos reunimos, ¿verdad? Y comemos de una manera todos juntos, estamos en un cuerpo comiendo a Cristo, alabando al Señor, alimentándonos. Ahora mismo, ¿verdad? Los que están conectados en vivo, estamos juntos como cuerpo comiendo a Cristo, corporativamente, colectivamente. Pero Mateo 16 comienza hablándonos de guardarnos del comer levadura. ¿Y por qué les reitero esto? Porque tiene que ver con el concepto religioso que se puede dar, incluso dentro de este concepto corporativo, todos juntos, todos ahí reunidos, se puede dar esta situación religiosa. Entonces, no nos sorprendamos que este comportamiento religioso solo es para alguien individual. No, este comportamiento religioso se puede vivir incluso dentro de congregaciones que tienen ciertas prácticas que parecieran ser de buen nombre, pero en realidad son simplemente apariencias. Y con esto no quiero ofender a nadie que muchas veces quizás diga, pero es todo lo que yo aprendí por años, así me enseñaron a mí a vivir el evangelio de esta manera. Y por ejemplo, este testimonio yo lo he contado muchas veces. Los agujeritos así que uno se hace aquí en las orejas, ¿verdad? Yo no los tenía hasta como los 13 años más o menos, porque mi papá, que era cristiano, evangélico, criado por mi abuelito también con mucho concepto religioso, él realmente no quería que yo me hiciera agujeritos en mis orejas porque decía, eso es dañar el templo del espíritu, cuando muchas veces el templo no tiene que ver con este físico, que si bien hay que cuidarlo, que si bien tienes que cuidarlo por un tema de salud, sino que tiene que ver con algo del interior. Entonces, eso es como un pequeño ejemplo, luego, y esto yo sé, mi papá lo cuenta, cómo ellos fueron transicionando para entender más revelación de la palabra, pero es así, y se los puse de esta manera. ¿Qué hace la religión? La religión introduce sutilmente la levadura. Eso fue lo que hicieron los fariseos y los saduceos. Ya ven, ahí les puse una fotito que de alguna manera muestra cómo se vestían estos fariseos. A lo mejor ustedes quizás lo veían en ciertas películas que nos hablaban acerca de Jesús y cómo todo esto se mostraba. Y qué tremendo, ¿sabe? Una de las cosas que yo meditaba también en estos días y hoy día también que estaba terminando de preparar este discipulado, es qué glorioso es que en el reino de Dios el más grande no es el que lleva más tiempo aprendiendo Biblia, estudiando todos los conceptos, pasándose horas, quemándose las pestañas, leyendo libros y libros acerca de comentarios bíblicos y todo, que no está mal, sino que tiene que ver con aquellos que realmente tienen la mente de Cristo, están abiertos a la revelación de la palabra, no mezclando estas doctrinas, ¿verdad? Esto que se va metiendo muchas veces y contamina la verdadera palabra del Señor. Así que quiero que podamos también continuar, porque recuerden que hoy día vamos a hablar mucho sobre esto, sobre la levadura, y hay una parábola más acerca de la levadura, y vamos a ir a Mateo 13 en esta parábola muy cortita. La verdad es que esta parábola es sumamente corta y
y muchas veces poco entendida o incluso obviada, como que la lees como parte de las parábolas, pero no te detienes mayormente a poder escudriñar más allá. Y ustedes saben, yo soy amante de poder ponértelo casi todo en dibujitos para que a ti te quede, pero sumamente claro a qué se refiere esta parábola de Mateo 13:33. Mateo 13:33. Dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Súper corta, prácticamente un solo versículo que te habla de una mujer, que te habla de la harina y que nosotros tenemos que entender qué misterio está escondido aquí, qué es lo que Jesús estaba enseñando a través de esta otra parábola donde volvemos a ver nuevamente la palabra levadura, levadura. Con esto no estoy diciendo que nunca más ocupes la levadura en tu casa ni nada de eso. De hecho, yo hace tiempo que quiero aprender a hacer la masa de la pizza. Mi hermano se ha vuelto un experto en aprender a hacer la masa de la pizza, que incluso los argentinos son, nos dan clases de expertos de aprender a hacer esa masa de pizza y se ocupa esa levadura. De hecho, la levadura que uno compra en el supermercado dice que uno la tiene como que activar, como que viene media dormida esa levadura y tú la tienes que activar, no con agua fría ni caliente, sino como que agua tibia. Bueno, tiene toda una forma, pero entendiéndolo en la palabra de Dios y lo que el Señor nos estaba hablando acerca de esta parábola de la levadura, quiero que lo puedas aquí entender en lo dañino a lo que se refiere en la palabra de Dios, la levadura, ¿ok? Cristo es la flor de harina que alimenta al pueblo de Dios para la satisfacción de Él. Pero la mujer, recuerden que hemos hablado de esto, la mujer en la Biblia representa la iglesia, ¿ok? Pero en este caso estamos hablando de la iglesia apóstata, de la iglesia católica. Tomó la levadura y la escondió en la harina. Aparentemente la levadura logra que la flor de harina sea más fácil de comer, pero en realidad la contamina. Amén. No te preocupes si no lo entiendes del todo en este concepto, porque aquí está tu pastora para ponerte los dibujitos, para ponerte los monitos, que yo creo que a mí, y siempre se los digo, lo que más me ayuda es cómo yo le puedo explicar esto a mis hijos, ¿me entiende? ¿Cómo le puedes explicar esto a un niño, a un adolescente? Y yo aprendí que todo tiene que ser con fotos. Y yo de alguna manera también, yo creo que todos nosotros hoy en día nos hemos aprendido a manejar tanto en lo visual, tanto en que, a ver, dígamelo con dibujitos, ¿verdad? Con fotos, pero creo que es parte de lo que el Señor nos está llevando también, a que su palabra sea tan fácil de entender, aún para la persona más nueva. ¿Cómo puede venir un día, o por ejemplo, escuchar una persona nueva esta clase? Yo trato de meterme en la mente de una persona nueva. Ok, ¿de qué me están hablando? ¿De levadura? Claro, la levadura, ¿verdad? Es un hongo que ocupamos muchas veces, los que cocinamos, ¿verdad? Ya sea que vas a hacer pan o algo. Pero la levadura en la Biblia, porque Dios se valió de muchos ejemplos alegóricos, incluso puedes ver... por ejemplo, el Salmo 23, ¿verdad? Tan conocido. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. O sea, estamos ocupando, ¿verdad? Pasto. Estamos ocupando pastor. Junto a aguas de reposo me pastoreará. El concepto agua. ¿Me explico? O sea, el Señor se fue valiendo de cosas tan simples, cosas que tú y yo conocemos, para explicarnos profundidades tremendas de su palabra. Y es lo mismo aquí, la levadura. La levadura. No porque estemos satanizando la levadura a la hora de lo que tú la comas, ¿ok? Sino porque
¿Qué es lo que contamina finalmente? Y aquí te lo puse, ahora sí que sí, con estos dibujitos, súper claro. Cristo es, y sigue para abajo leyendo conmigo, la flor de harina que alimenta, ¿ok? Cristo en el fondo es la harina, ¿ok? Con la que se hace el pan, porque Cristo es tu alimento, porque Cristo es pan. Esto te estoy explicándolo de una manera muy sencilla, ¿ok? La mujer representa a la iglesia, pero en esta parábola, ¿ok? Representa a la iglesia católica, a la iglesia apóstata, a las sectas, a todo lo que viene a contaminar muchas veces la verdadera palabra de Dios con ciertas prácticas que no son bíblicas, ¿ok? Y la levadura, que ahí te puse una mujer como amasando prácticamente, ella escondió la levadura. ¿Y qué significa la levadura? Que contamina la masa. Todo lo que muchas veces nosotros comemos, y me refiero a las cosas cristianas, no estoy diciendo la palabra de Dios, sino las cosas cristianas y las cosas incluso cotidianas, cosas que escuchamos, porque todo en el fondo tiene que ver con una alimentación. Todo eso, ¿de qué manera bendice mi vida? ¿De qué manera la contamina? Por ejemplo, ayer se celebró el Día del Amor y la Amistad, ¿verdad? ¿Qué diría un religioso? Yo no voy a perder tiempo celebrando esas estupideces, ¿verdad? Para mí todos los días son del amor y la amistad. Está bien, es cierto, todos los días lo son. Pero ¿por qué no tomarte un momento para poder estar con tu esposo? Yo de hecho ayer me reí tanto, le dije a mi esposo, hacía mucho tiempo que al salir con él no me reía tanto, fue un reírnos y reírnos, no teníamos programado nada y la verdad que empezamos a manejar por muchas calles de Dallas y no encontramos ningún lugar donde comer. Entonces, pero finalmente, ¿para qué? Para tener un tiempo, ¿verdad?, de mucha bendición. Yo me recuerdo una vez, hace años atrás, yo todavía estaba soltera y trabajaba con mi papá, yo era su secretaria. Y organizamos un viaje porque iba a haber un congreso muy grande en la ciudad de Caracas, en Venezuela. Y yo organicé todo ese viaje, había que hacer, fuimos como 60 personas, así había que hacer las reservaciones, las conexiones, comprar los pasajes, trabajamos con una agencia de viaje, bueno, todo ese tema. Cuando llegamos a Venezuela, al hotel, iba un matrimonio, y este matrimonio viene, me recuerdo, porque estábamos en el lobby, y baja el marido, y estábamos ahí haciendo... terminando de hacer el check-in, algunos ya estaban subiendo a sus cuartos y todo, y baja el marido y dice, ¿sabe que mi esposa no quiere que durmamos en el mismo cuarto? Y yo le dije, y mi papá me dice, bueno, ¿tú sabías eso? Le dije, no, porque si son matrimonio es como que es obvio que van a estar en el mismo cuarto. No, es que no quiere, que pastor, por favor, puede subir. Y yo subí, me recuerdo, con mi papá y dice, no, porque esto es un momento espiritual, vinimos a un congreso cristiano y yo no me voy a contaminar acostándome con mi esposo. Y todos nos quedamos así como que, ¿qué? O sea, y mi papá le preguntó a él, ¿y tú estás de acuerdo con esto? No, dice, sí, se supone que vinimos juntos. Entonces, te das cuenta, de repente hay cosas, conceptos, formas, y siempre lo que uno hace con el marido, y la palabra de Dios así lo respalda, tiene que ser en un acuerdo. Estuvimos hablando incluso de eso este sábado con los matrimonios en la cena de pareja que tuvimos. Pero qué importante es que nosotros podamos aprender y entender también qué es lo que es un concepto religioso, cuántas cosas religiosas nosotros a veces practicamos o hemos visto que se practican y no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Pero vamos a continuar entendiendo todavía más el por qué Mateo relacionó y hizo esta secuencia desde Mateo 15 y Mateo 16
de comer, comer. Hay una relación entre estos dos capítulos, pero principalmente con los primeros versículos que ya leímos de Mateo 16. Mateo, después de hablarnos del comer corporativo, recuerden, la alimentación de los 4,000, o sea, del comer juntos, ¿verdad? Nos habla de la levadura. La razón del por qué él nos expone estas enseñanzas seguidas una de la otra es para mostrarnos que puede existir el peligro de introducir enseñanzas equivocadas cuando nos reunimos. Qué tremendo, mujeres, saber que esto puede suceder incluso cuando nos reunimos como iglesia, como por ejemplo iglesias que practican usar el velo, iglesias que no les permiten a las mujeres ir con faldas, ir con pantalones, que no puedes usar arete, que no te puedes maquillar, y tantas prácticas que a veces hemos introducido como parte de la levadura, ¿me explico? Que la mujer no puede pararse enfrente a predicar o decir tantas cosas. Y cuando nosotros podemos entender que realmente lo que Cristo quiere es que no alteremos su palabra, que no metamos cosas que tienen que ver con la levadura y no tiene que ver absolutamente con nada de la palabra de Dios. Pero vamos a seguir en esta poderosa enseñanza acerca de la levadura para poder entender también los tipos de levadura. Y aquí yo traté también de ponerte cosas muy claras y fáciles de para ti poder ejemplificar qué tipos de levadura son las que nosotros muchas veces hemos visto, hemos practicado y hemos también a lo mejor por ahí criticado, ¿por qué no decirlo?, de otras iglesias. Bueno, levadura. Podemos clasificar en diferentes tipos de grupos la levadura, pero lo más importante tiene que ver con la alimentación espiritual. Eso es lo que contamina, ¿ok? Principalmente yo quiero hablarte de esta contaminación que tiene que ver con la levadura espiritual, pero igual vamos a hablar de otras levaduras que también pueden ahí dañar, que están ahí muchas veces insertas incluso en nuestro matrimonio, en las relaciones, en nuestro comportamiento humano. Y vamos a ver la primera, levadura religiosa. Aquí tiene que ver con reglas humanas y yo traté de buscar una foto donde a lo mejor hubiera una persona que estuviera haciendo lo tan conocido y a lo mejor practicado por ustedes, haciendo una manda. Esa es una mujer que está agachada, la están sosteniendo, pero quizás ustedes no alcanzan a ver la fotografía entera, yo la busqué, incluso busqué, ya saben que hay muchos tipos de manda donde se golpean y todo. Bueno, reglas humanas, por ejemplo, esto tiene que ver con levadura religiosa, ¿ok? Con lo externo, con lo que muchas veces metemos. Por ejemplo, usar sotana y usar cuello clerical. ¿Saben? Espero que sepan cuál es el cuello clerical, que muchas veces se utiliza como para distinguirte de otros o de la congregación, que tú eres un ministro. Pero eso, la Biblia no te lo exige, no te lo pide. No sé si vamos entendiendo este concepto, pero es así. Por ejemplo, el persinarse. Yo estuve buscando mucho más. ¿Cuándo nació esta práctica de persinarse? Que en el fondo es casi hacer la cruz, ¿verdad?, de Jesús y todo eso. Bueno, adorar ídolos es otra levadura religiosa, hacer mandas. Y podemos comprobar nuevamente, quizás aquí yo puse varias cosas religiosas que tienen que ver con el catolicismo, pero ya les mencioné varias de las que muchas veces en iglesias cristianas se practica y a veces el otro día me escribía alguien y me decía,
¿qué me recomienda? Porque no me dejan llevar amigos o amigas, si no se ponen falda, no pueden entrar a la iglesia, sino entonces te das cuenta que esas prácticas son mucho más comunes todavía de lo que a lo mejor creemos. Pero qué importante es que nosotros podamos tener claridad y que cuando venga algo religioso a querer contaminar nuestra vida, nosotros tengamos pero la luz de Cristo completamente. Amén. Bueno, la levadura que tiene que ver con la sabiduría humana. Por ejemplo, los chismes. Los chismes tienen que ver también con una levadura que contamina tu vida espiritual, tu casa espiritual. Nosotros metemos y no que yo escuché, no que yo dije, no que yo al final terminé comentando en Facebook o esto, o peleas y cosas. Todo eso tiene que ver con una levadura que está contaminando tu vida espiritual. Por ejemplo, enseñanzas esotéricas, de eso está pero lleno. Un poquito de Biblia, un poquito de conceptos medio paganos, esotéricos, que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. La autoayuda, y por eso ahí quizás en inglés te puse self-help, que en el fondo tiene que ver con esa autoayuda, que de eso ustedes saben está súper lleno. Filosofías de vida, ¿cuántas personas a veces dicen: esta es mi filosofía de vida y yo vivo esto y yo vivo acá y yo hago esto? Todo tiene que ver con una levadura humana. ¿Qué cosas estás metiendo? ¿Qué cosas, verdad, no tienen nada que ver con la palabra de Dios? Y por último, otro tipo de ejemplo, yo sé que hay muchos más tipos de levadura, pero yo te puse estas tres formas: la religiosa, la humana y la levadura en el matrimonio. Por ejemplo, pornografía, mentiras, egocentrismo, porque esto se da mucho en los matrimonios, lo que tiene que ver con el ego, con el culto al ego, lo que yo creo, lo que yo quiero, lo que a mí me hace feliz, es que tú no haces lo que a mí me hace feliz, es que tú no me das, es que tú, y siempre tiene que ver cuando tu ego está herido, cuando tú no te das por el otro, que en el fondo tiene que ver con esta unidad en la cual Dios ve al matrimonio. Por ejemplo, prácticas depravadas, que a lo mejor algunos pueden decir: no, eso jamás, pero esto se da en muchos matrimonios cristianos, incluso cosas que tienen que ver con que experimentemos esto otro, la vida sexual ya está súper aburrida y hagamos esto, y al final terminan metiendo para hacer un trío y mil cosas que van sumando a esta levadura y van contaminando. Por ejemplo, la competencia también. Se da muchas veces entre matrimonios competencias. Incluso a lo mejor no está dicho del todo, pero se da, especialmente en aquellos que a veces trabajan, aquellos que son sumamente competitivos en sus metas personales y se terminan divorciando, porque mientras el ego sea exaltado, es muy difícil que un matrimonio se mueva en el concepto bíblico, que es menguar para que tú crezcas. Y yo lo tuve que vivir y se los cuento como testimonio en la primera etapa del pastorado nuestro, porque si bien es cierto, habíamos estudiado los dos escuela bíblica y yo venía de todo un background de familia pastoral y todo eso, pero tuve que menguar porque en el fondo yo dije: Señor, este es el momento en que mi esposo y lo entendí en mi espíritu, a desarrollar en todo lo que tenía que ver con la impartición de la palabra para la iglesia. Yo al comienzo predicaba casi nunca y tampoco yo cantaba en ese tiempo en la iglesia. El ministro de alabanza era mi hermano. Yo me dediqué al ministerio de niños. Fue un tremendo crecimiento también para mí. Creo que Dios me permitió tocar esa generación, pero yo dije: yo aquí lo voy a dar al todo por el todo. Yo estoy pastoreando a los niños. Les hacía cantar, les hacía culto, les hacía actuar, íbamos a hacer esto. Como quiera, fue un crecimiento tremendamente poderoso
y me llevé menos rabias que la que uno se lleva a veces con la gente adulta, porque el niño te cree, el niño aquí y esto. Es maravilloso que si bien es cierto, quizás tienes que bajarte al nivel del niño para poder explicar la palabra de Dios, pero es tan hermoso saber que ellos están, es un terreno realmente fértil, fértil para sembrar la palabra. Entonces, se dan cuenta que cuando tú lo entiendes en el concepto divino, cuando no dejas que ninguna levadura venga a intervenir en lo que Dios va a hacer, eres libre de todo concepto religioso. Y vamos a hablar, yo les dije, acerca de los fariseos y los seduceos, porque aquí ustedes y yo, incluso lo que quizás has oído, puede ser que lo entiendas, puede ser que por ahí digas, sí, ya sé lo que los fariseos, pero te has puesto realmente a estudiar, porque estos hombres que a veces decimos, ay, si esa persona bien farisea que es, ¿verdad? A lo mejor no decimos que bien saducea que es. No creo que el lenguaje nuestro llegue hasta ese punto. Pero qué tremendo es saber que estas personas, la verdad, fueron esa piedra en el zapato para Jesús, pero cómo él lo usó a su favor para poder enseñarle a sus discípulos basado en todos estos ataques y estas provocaciones que hacía esta gente. ¿Para qué? Para enseñarles tremendas revelaciones a sus discípulos y hoy día nosotros que somos los discípulos del Señor. Bueno, fariseos y saduceos, componían la clase gobernante de los judíos en Israel. ¿Quiénes eran los fariseos y saduceos? Ellos eran los que componían la clase gobernante de los judíos en Israel. Hay muchas similitudes entre estos dos grupos, pero también grandes diferencias entre ellos. Y al concluir la clase de hoy, vamos a entender qué tremendo es cuando se unen incluso dos enemigos con un objetivo en común. Pero vamos a ver primeramente las similitudes de estos dos grupos, ¿ok? Recuerden, los fariseos y los saduceos. Las similitudes de estos dos. Eran sectas religiosas dentro del judaísmo durante el tiempo de Cristo. Ambos grupos honraron a Moisés y a la ley. Ambos tenían una medida de poder político. El Sanedrín, que era la corte suprema de ese tiempo, de 70 miembros del antiguo Israel, tenían miembros tanto de los saduceos como de los fariseos, ¿ok? O sea, que este lugar de gobierno llamado el Sanedrín lo componía gente religiosa. Gente religiosa. Y si tú te pones a ver muchas veces cómo los gobiernos se manejan hoy en día, muchas veces tiene que ver por un tema religioso. O sea, hay políticos o senadores, diputados que son ateos, otros son católicos, otros son creyentes, ¿verdad? Cristianos, otros tienen, no sé, testigos de Jehová y tienen diferentes creencias y en base a eso, a lo que ellos creen, a lo que ellos practican, muchas veces legislan, muchas veces establecen las leyes para un país porque tiene que ver con sus convicciones. Y esto es lo que sucedía con estos fariseos y con estos saduceos. Bueno, vimos sus similitudes, pero sus similitudes son poquitas. Yo te puse ahora, y es lo que te voy a explicar, te puse en qué cosas ellos no estaban de acuerdo y eran por lejos muchas más de los que ellos se parecían, ¿ok? Y vamos a ver esto, lo primero, déjenme ver que aquí lo estoy encontrando. Ok. Diferencias de los saduceos y los fariseos. Quizás no los alcancen a notar todo, pero puedas ahí seguirme con la lectura. Los saduceos
eran más conservadores en un área doctrinal. Los fariseos daban a la tradición oral la misma autoridad que a la palabra escrita de Dios, ¿ok? Los saduceos, seguimos con los saduceos, rechazaron la idea de un mundo espiritual invisible, ¿ok? Ellos no creían mucho en lo que no se ve, pero los fariseos enseñaron la existencia de ángeles y demonios en un reino espiritual. O sea que aunque ellos no veían a los ángeles, no veían a los demonios, pero creían que sí existían. El lugar del poder de los saduceos era el templo de Jerusalén, pero los fariseos controlaban las sinagogas. Mira, los saduceos se encontraban en el templo, casi ahí establecidos como en su trono de gobierno, pero los fariseos estaban metidos en los templos, en las sinagogas. No sé si vamos entendiendo, o sea, ellos tenían diferencias doctrinales de creencia y cómo se movían. Vamos a continuar con la próxima porque seguimos con estas diferencias, ¿ok? Seguimos. Socialmente los saduceos eran más elitistas. Ellos tendían a ser ricos y a ocupar puestos más poderosos, ¿ok? Los saduceos eran más de dinero, más de plata, ellos se movían como en una élite más alta. Los fariseos, en cambio, eran los que representaban más al pueblo trabajador y tenían el respeto de las multitudes, o sea, ellos veían la gente de alguna manera, ellos eran más cercanos, recuerda, estaban metidos ahí en los templos de ese tiempo. Seguimos, los saduceos como grupo dejaron de existir después de la destrucción de Jerusalén, o sea, se terminaron ellos. Pero el legado de los fariseos perduró, de hecho los fariseos sentaron las bases del judaísmo actual, o sea, ellos perduraron muchísimo más los fariseos que los saduceos. Y lo último de esta foto, los saduceos estaban más preocupados por la política que por la religión. En cambio, los fariseos estaban preocupados más por los ritos religiosos. Qué tremendo que nosotros podamos entender, quizás nunca habías visto esto tú, las diferencias de los fariseos y los saduceos. A lo mejor 1000 veces lo habías leído, pero no te habías metido realmente a estudiar en profundidad estas dos grandes sectas religiosas que se movían en ese tiempo y que fueron parte del complot de todo lo que se planeó para matar a Jesús y que estaban ahí, pero metiéndose, espiando cada uno de los lugares donde Jesús se movía para enseñar la palabra. Ya voy a ir terminando con la clase del día de hoy. Jesús tuvo más conflictos con los fariseos que con los saduceos, probablemente debido a que en ellos se despertó un celo religioso. En cambio, los saduceos estaban más preocupados de quedar bien con Roma y cumplir sus normas. Los saduceos y fariseos dejaron de lado sus diferencias para unirse y matar a Cristo. O sea, estaban unos, ¿verdad? En este caso los fariseos, mucho más ahí presente en estar quizás molestando a Jesús, trayendo muchas cosas que vinieran a dudar de la palabra y credibilidad de que él era el Mesías. Pero los saduceos no se quedaban atrás. En el fondo los saduceos como que ignoraban un poco a Jesús, no se metían mayormente, pero cuando ellos empezaron a ver que esto ya traía un peligro prácticamente a todo lo que ellos pudieran mostrarle a Roma, ahí sí se metieron y se unieron a los fariseos. ¿Para qué? Para poder matar al Señor. Y quiero que puedas anotar este último título y que te voy a dejar el día de hoy y que tiene que ver con esto que sucedió tanto con los fariseos como con los saduceos. ¿Qué es lo que sucedió? Aquí se cumplió el principio de la coalición. El principio de la coalición. Grábate esto, el principio de la coalición. Y vamos a poder ver
¿Qué es lo que es una coalición? A lo mejor muchas veces lo hemos visto como una coalición y lo entendemos como un concepto claro, quizá en lo político, cuando hay una coalición de personas, pero está bien, pero a lo que nos vamos a referir hoy día principalmente es a una coalición negativa. La coalición es dos que se ponen de acuerdo para dañar a un tercero. Eso es una coalición. Dos, en este caso, dos grandes grupos, tanto como los fariseos y los saduceos, se ponen de acuerdo para dañar a un tercero. Estamos hablando de una coalición negativa, ¿ok? Muchas veces nosotros incluso en el matrimonio podemos ver, por ejemplo, una triangulación. ¿Qué es una triangulación? Estoy hablando cuando hay un problema. La mamá está peleada y divorciándose del papá. Al medio está el niño. ¿Qué es lo que hace? Le dice, dile a tu papá que yo ya tengo un novio de 20 años. Viene el papá para competir con la mamá. Le dice al niño, dile a tu mamá que yo tengo una novia de 19 años, ¿verdad? Ahí hay una triangulación. Mamá, papá, el niño, tirando. O sea, me explico, para provocarle como quiera un daño al niño. Pero aquí es como yo tiro para acá y el niño está al medio. Pero una coalición tiene que ver cuando dos personas o dos grupos se ponen de acuerdo para lograr un objetivo en común. En este caso, ¿cuál era el objetivo? Deshacerse de este Jesús, que se cree el Salvador del mundo, que se cree el Mesías. ¿Quién es este para decir, verdad? Te sano en mi nombre. ¿Quién es este? O sea, les rompió completamente todo el concepto religioso que ellos traían. Y aquí te lo escribí y vuelvo a la fotografía. Los fariseos y saduceos se pusieron en acuerdo para matar a Jesús. Herodes y Pilato se odiaban, pero se pusieron en acuerdo para matar a Jesús. ¿Te das cuenta? O sea, cuando nos conviene, nos ponemos en acuerdo, pero este acuerdo o esta coalición finalmente se convirtió en algo sumamente negativo. ¿Para qué? Para traer destrucción, para traer muerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo espero que podamos entenderlo esto en nuestro espíritu y podamos ser, pero sumamente honestos así, pero completamente, y podamos decir, Señor, ¿qué levadura hemos estado nosotros metiendo en nuestras vidas por años, aceptando? Por ejemplo, yo creo sinceramente que una clase de levadura que a veces tratamos de justificar tiene que ver con la postergación. ¿Cuántas cosas nosotros postergamos? ¿Por qué? Después, cuando tenga tiempo, cuando no esté triste, cuando tenga ganas. Y todo eso finalmente produce un daño. Grábatelo así, la levadura contamina, la levadura produce un daño. ¿Cuántas cosas también nosotros vivimos, y esto se los he dicho varias veces en este discipulado, vivimos el evangelio a mi manera? O sea, cuando yo tenga tiempo, cuando realmente todo esté bien, voy a ir a la iglesia. Cuando no me dé sueño o lo que sea, me voy a conectar a un discipulado. Y todo eso que tiene que ver con conceptos nuestros, con nuestra alma, hablando mucho más fuerte que nuestro espíritu, y esto lo enseñé todo el año pasado, esta separación espíritu, alma y cuerpo, cómo el espíritu se tiene que manifestar cuando el alma es completamente quitada para que sea el espíritu fluyendo a través de nuestra vida. Entonces, qué importante es que nosotros podamos ser, y siempre me gusta terminar con esto también en esta clase, que tú puedas hacer una meditación profunda con el Espíritu Santo y que Él te pueda revelar qué cosas han sido levadura en tu vida,
¿Qué cosas están contaminando tu vida? Quizás puede ser falta de perdón, traumas, cosas que a lo mejor todavía están ahí metidas en tu vida. Si eres una persona poco enseñable, que a lo mejor no se ha dejado moldear del todo por el Señor, y la levadura puede estar en muchas áreas de nuestra vida. Así que yo quiero invitarte que podamos hacer una oración y que también tú ahí, quizás en tus propias palabras, puedas decirle: Señor, muéstrame. Hay una canción que venimos hace tanto tiempo cantando en la iglesia que dice: muéstrame tu voluntad y enséñame. Y qué fácil la podemos decir cantándola, pero qué poco a veces podemos vivir esto. Podemos cantarla porque nos entusiasma cantarlo, pero realmente lo vivimos. Le decimos: Señor, enséñame, muéstrame cuál es esa voluntad perfecta, qué cosa realmente hemos estado permitiendo y no hacemos renuncias sobre ciertas áreas en nuestra vida. Así que oramos en el nombre del Señor. Padre, gracias te damos, Señor. Qué mejor que poder acudir a ti, que eres nuestro Padre, nuestro Creador, quien nos sustenta cada día, quien es nuestro alimento que nos lleva, Señor, a cruzar diferentes fronteras. Somos hebreos, cruzadores, Señor, de una vida sin Cristo a pasar a una vida superior, Señor, y mayor que es la tuya. Señor, todo esto se trata de una transferencia de vida. El poder entregarte esta vida que no vale nada cada día, Señor, entregarte estos conceptos humanos, esta religión que a lo mejor por tiempo yo he practicado, esta levadura que he permitido y que yo mismo, Señor, muchas veces he metido y no he tomado, Señor Jesucristo, de esto que es lo genuino, lo eterno, que es Cristo en mi vida. Padre, que venga realmente una convicción a cada corazón de qué áreas en nuestra vida no están rendidas a ti. Señor, nos ponemos en tus manos y creemos, Señor, que esta palabra va a ir perfeccionando a Cristo dentro de nosotros. Te entregamos nuestra vida a ti, Señor, y nos rendimos por completo a tu voluntad perfecta. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén.